Muy bien, buenas tardes. Yo, como han visto ustedes, Leticia es amiga, como ella ha dicho. Le agradezco la generosidad de sus palabras y también pues, el optimismo de su presentación, porque pensar que en este tiempo voy a conseguir, lo voy a tratar, voy a conseguir de explicarles, porque lo que quiero es eso, explicar qué sucede en esos años precedentes, anteriores a que Maíno desarrollara su actividad como pintor. La verdad es que la idea de este tema, cuando estábamos hablando del curso, fue de ella y ella me lo propuso y yo acepté encantada, algo que me he arrepentido hace algunos días cuando he visto en fin, la problemática de tratar de encauzar y de ser clara en los planteamientos, que es mi intención. Antes de empezar, yo sí les quiero también pedir disculpas por las imágenes, por algunas de las imágenes que voy a proyectar. Pero realmente es un periodo, como ha dicho Leticia Ruiz, que en cierto modo casi es un paréntesis y ahora está visto como un paréntesis, pero lo es porque es casi, no existe ni para el gran público ni para muchos desde luego de los estudiantes o incluso de los profesores, que lógicamente no se dedican a esta etapa. Y no existe por varios motivos, pues entre otras cosas porque está muy desaparecido. Los cuadros de los artistas que trabajaron en este periodo, estoy hablando de 1560 a 1602, es decir, ese 1560, 1600, 1602, esos últimos años me interesa especialmente porque son los años en los que quizá Maíno se abre al mundo de la pintura, aunque la pintura de Maíno está indeleblemente unido a Italia y a Caravaggio, como yo creo que han visto ustedes esta mañana magníficamente, pero es esa etapa en la que él decide ser pintor y que conoce o ve a una serie de pintores. Y, por desgracia, desde luego, primero la desamortización, antes la guerra de independencia, la desamortización y la guerra civil han hecho desaparecer muchas de las obras que pertenecían a la mano de estos artistas. Yo recuerdo, Sánchez Cantón escribe hace ya mucho tiempo un artículo sobre los pintores de los Austrias y habla, por ejemplo, excelentemente de la elegancia y del buen hacer de Diego de Urbina en los retablos de Pozuelo, que está ahí a la vuelta de la esquina, que muchos de ustedes seguro que viven cerca, y nada de eso se conserva. Es decir, la falta de obra que pueda ser atribuida con seguridad, que esos son todos los problemas que voy a plantear, ¿no? a lo largo de la charla. La falta efectiva realmente de obras ha hecho que realmente este sea un periodo entendido como un paréntesis. Y, como les decía antes, les pido disculpas por algunas de estas imágenes porque la mayoría, menos las que he tomado del propio Museo del Prado, están escaneadas y algunas de fotografías antiguas, porque son obras desaparecidas o en paradero desconocido, que no sé si es el mismo término. O sea que yo les pido esas disculpas. Bueno, en esta primera pantalla he puesto, por supuesto, que jugando con la ventaja de unas imágenes suficientemente dignas, los nombres de algunos de los principales artistas de los que voy a tratar. No voy a tratar, o no es mi intención, tratar de ellos uno a uno, aunque luego haga una referencia lógicamente a cada uno de ellos, lo que significa, cuál es el proceso de su vida o la incidencia que tiene su pintura, pero por lo menos voy a empezar tratando de explicar qué es lo que sucede en ese periodo. Un periodo de 40 años o 30 y tantos años en las que yo diría, o seguramente muchos de ustedes ya lo saben, que cuando en torno a 1560 en la zona centro de la península hay un foco pictórico, que es Toledo, una larga tradición, recuerden los nombres, no sé, desde Juan de Borgoña y desde luego Correa y Comontes, fundamentalmente Correa, y que cuando llegamos a 1600 casi me voy a aventurar a decir que hay otro foco, pero no es el mismo, es Madrid. Madrid absolutamente inexistente en la que sin ninguna tradición artística anterior y que en esos años consigue, no digo hacer desaparecer a Toledo, Toledo no desaparece, tienen ustedes
por la propia actividad de Maíno, tienen la figura de Tristán. Por supuesto está el Greco, que el Greco, ni de retratistas ni del Greco voy a hablar, aunque lógicamente del Greco algo tendré que decir y de justificar, ¿no? Tampoco hubiera podido meter al Greco porque no es este el tema al que yo me quiero referir. Pero es curioso cómo, desde luego, en los años 60, el foco hegemónico y el que genera un lenguaje pictórico es Toledo, y en los años 1600 existe Toledo, pero ya no genera un lenguaje pictórico, sino que es dependiente, o es la consecuencia de lo que se está haciendo en Madrid. Lógicamente, decir Madrid quizás sea mucho decir, pero sí, voy a decir Madrid y también, por supuesto, el monasterio del Escorial. Miren, en 1630, y eso lo tienen ustedes en el catálogo en varias partes, pero en el texto de Leticia Ruiz se recoge el dato que Lope de Vega elogia a Maíno en 1630, y cuando le elogia en su texto le pone a la par de Navarrete, de Sánchez Coello y de Diego de Urbina, que son tres de los nombres que tienen ustedes en la pantalla. Eso lo puedo utilizar como un argumento para que vean hasta qué punto en esas primeras décadas del siglo XVII esta era una generación interesante. De los tres nombres que cita, ninguno de los tres está especialmente vinculado a Toledo. Y también les podía decir otra cosa, que hacer una broma, ¿no? Diciendo que, claro, cita a Diego de Urbina, del que estoy segura que muchos de ustedes, porque además se conserva muy poca obra, más de lo que pensamos, pero bueno, muy poquita obra, y no es artista en absoluto famoso, si lo es Navarrete, evidentemente, y Sánchez Coello, podría hacer la broma diciendo que, bueno, es que Diego de Urbina es su suegro, porque Lope de Vega, saben ustedes que está casado, uno de sus esposas es Isabel de Urbina, lógicamente tendría que citar a su suegro, aunque solamente fuera para quedar bien con la familia, pero no lo hace por eso, Sí que voy al final, me voy a dedicar quizás del que voy a hablar un poquito más, porque creo que es una de las novedades, no en el resto, estoy segura que mucho de lo que yo digo, pues la mayoría de ustedes lo van a conocer. Yo voy a hacer un planteamiento general, pero quizá de Diego Urbina es el menos desconocido. Yo quiero explicar el cómo y el por qué se produce esa variación en cuanto a foco pictórico, cuáles son los planteamientos estilísticos que se generan en ese momento, a finales del siglo XVI, y quiero defender una tesis que no es mía, pero que lo encuentran en numerosos textos, que es un momento de modernidad en la pintura española, que es un momento en que la pintura española está, o en este foco del que nosotros vamos a ver en la zona centro de la península, se está haciendo lo mismo. No estoy hablando ni de mejor ni de peor calidad, pero está siguiendo la misma tendencia, el mismo lenguaje, el mismo planteamiento que en Roma, que no es decir cualquier cosa. Y es el momento en el que hay una mayor presencia en España de un grupo más o menos interesante, pero valioso, de artistas extranjeros, en todo caso artistas italianos, como también todos ustedes saben. Para explicar el cómo, el por qué se produce este traslado, este cambio o estas circunstancias, hay varios argumentos. El primero es que en 1561 Madrid es corte, es decir, Madrid va a ser elegida por Felipe II como capital del reino. Y eso, aunque no va a generar, evidentemente, unas consecuencias inmediatas, porque las fundaciones reales o las fundaciones más importantes se van a producir en torno a 1600, 1610, pero el que haya una corte estable supone que hay una serie de artistas que van a trabajar en ella, que van a tener una vinculación entre ellos, va a estar una creación más definida, con mayores relaciones de influencias y de dependencia en un grupo relativamente amplio, que la expansión de los modelos, que el planteamiento de la pintura en suma va a tener un discurso más unitario. Y la corte también supone las expectativas de importantes encargos. De hecho, no todos, pero algunos de los pintores, y de hecho es absolutamente fundamental para explicar la pintura en la generación de Maíno, de esos pintores del Escorial, que vienen a trabajar en el Escorial, de esos italianos que en gran número van por voluntad fundamentalmente de Felipe II, llegan a Madrid, a España, algunos se van a quedar.
Sus hijos, como Eugenio Cajés, por ejemplo, pues van a protagonizar la pintura de la siguiente generación. Y se quedan porque hay grandes expectativas de encargos importantes. Está la remodelación del Alcázar, que ya se había iniciado, se inicia en los años 60, y del Palacio del Pardo. Está la fundación de las Descalzas Reales, el enriquecimiento de templos de fundación real, como los Jerónimos, como San Gil, como el convento de Atocha, que como ven ustedes casi nada existe, y la fundación también de nuevas instituciones como San Felipe el Real. Y, por supuesto, ya lo he dicho antes, está el monasterio del Escorial. Eso supone, pues evidentemente, como no había sucedido antes, el convertir a una zona de la geografía española en un polo de atracción absolutamente fundamental. Es verdad que vienen italianos, pero vienen también españoles. Gaspar Becerra es llamado a la corte por Felipe II en 1562, viene de Italia, viene de Roma, muere muy poco después. Ahí Felipe II no tuvo mucha suerte, se le murieron casi todos los españoles, muere en 1568, y Navarrete va a ser llamado muy poco después, o no, va a ser llamado, no, va a trabajar después de regresar de Italia en 1565 para Felipe II. Los primeros que llegan, importantes, son Rómulo Cincinnato y Patricio Cajés, que vienen a trabajar por recomendación de Requesens para Felipe II en la realización de frescos, ¿no?, para el Alcázar fundamentalmente. Después está el grupo de los artistas italianos, no cito todos los nombres lógicamente, que vienen al Escorial, Luca Cambiaso en el 83, en el 85 Federico Zúcaro. Con él viene de su grupo Bartolomé Carduccio, será un nombre pues absolutamente, viene con su hermano pequeño, saben ustedes que es Vicente Carduccio, y un año después, en el año 86, viene Tibaldi. Eso supone un proceso de internacionalización muy importante para la pintura en ese momento. Si ustedes se pasean por las salas de pintura española del siglo XVI, aunque tendría que haber más ejemplos si hubiera espacio expuestos, pues ahí tienen cómo lo que pinta Correa, incluso los ejemplos de Comontes, están recibiendo una influencia. Lo que estoy diciendo es que en ese momento, en esas últimas décadas, hay un panorama absolutamente internacional y muy al día, no estoy valorando calidades. Y además hay artistas que viajan. Antes de mañana creo que Leticia Ruiz ha hablado y ha escrito en el catálogo de los españoles que viajan a principios del siglo XVII, además del propio Maíno, pues Eugenio Cajés va a Roma, Tristán, Orrente, Lanchares, en fin, también hay entre las personas que van a intervenir en este curso voces muy autorizadas como Rosela Baudret también para hablar de ese tema, pero los españoles también viajan en el siglo, a finales del siglo XVI. Becerra está en Italia, Navarrete está en Italia, Carvajal está en Italia, Urbina no lo sé, no lo sabemos, no lo podemos saber, yo creo que es probable, pero no lo sabemos con certeza, y Sánchez Coello es también un artista con una formación de carácter internacional, olviden que está en Flandes y que también trabaja y está en Portugal. Cuando Maíno, en esos últimos años del siglo, que era un adolescente, pero un adolescente, ya saben que en ese periodo los artistas ya entraban en taller, y Leticia Ruiz, bien visto, ha pensado que quizá pues, en los años madrileños la familia se viene a Madrid en 1590, a principios de 1591, quizá se relacionara con Patricio Cajés, puesto que había Cajés en Pastrana. Pero en esos años, antes de que Maíno, y no estoy justificando su formación, porque Maíno es Caravaggio fundamentalmente, y lo que han visto ustedes esta mañana, pero yo estoy hablando de ese panorama, quizá mirar a Italia, pues este momento era muy propicio para que un Maíno joven, muy joven, sí podía pues, ir a Roma. En esos últimos años viven y trabajan en Madrid Patricio Cajés, que va a morir en 1612, Bartolomé Carduccio, que muere en 1608, Diego de Urbina, que muere en 1595, Carvajal, que mucho más joven, muere en 1607, Blas de Prado en 1599 y Rómulo Cincinnato en el 98. Es decir, solo son fechas para fijar un poco, para acotar la justificación de todo lo que estamos viendo. Y los encargos más importantes de este periodo se producen en Madrid, no en Toledo.
La importancia de estos encargos y el prestigio de los artistas italianos que en ese momento están en la corte es posible, la base absolutamente fundamental para que un lugar donde no había tradición pictórica se convierta en un foco hegemónico de la creación pictórica en España y, desde luego, que avance a Toledo. De los artistas que están viendo ustedes en la pantalla, Blas de Prado y Luis de Carvajal son toledanos que inician su trayectoria profesional en Toledo y que van a trabajar a lo largo de su vida para Toledo. Eso no es indiscutible. Pero los dos, como Hernando de Ávila, por ejemplo, pintor de la catedral, sabemos que son de los toledanos más importantes de ese periodo, que van a trabajar en Madrid. En un Madrid que, para que vean ustedes la altura, el nivel del grupo del que estamos hablando, los planteamientos totalmente novedosos, y quiero destacar que importantes en un lugar donde no había habido ninguna tradición pictórica, hay documentación de 1603 y 1606 en los que un grupo de pintores buscan la aprobación real para crear una academia, un lugar donde se enseñe el arte del dibujo. Eso es un planteamiento de absoluta influencia italiana. No olviden que Zúcaro, después de dejar España, funda su academia. Esos documentos aparecen, en esos documentos están las firmas de Patricio Cagesi, de su hijo Eugenio, de Luis de Carvajal y, entre otros, de Horacio Borgiani, que viene en 2 ocasiones a España y que participa. Eso es una idea también, la creación de la academia, absolutamente italiana. Sí les tengo que decir que hay una carta de Rubens en 1603, cuando él hace ese primer viaje, él hace 2 viajes a España, el 28 y un primero en 1603, en el 28 es un artista consagrado, en 1603 es un artista que promete pintando el retrato del duque de Lerma, que eso es, como ven ustedes, se puede imaginar prometer todo. Pues él, en una de las cartas que escribe con motivo de ese viaje, que va a Valladolid, en esos momentos la corte está en Valladolid, dice que ese periodo en Valladolid, digamos que no cuenta, hay algunos artistas, como el propio Rómulo, que viajan a Valladolid, no cuenta para lo que yo quiero explicar, quiero decir, luego realmente Madrid es donde se define todo ese proceso del que estoy hablando. Rubens en esa carta escribe impresionado de las colecciones reales y de la obra del Escorial, y dice: por lo que respecta a los maestros modernos, no había nada que valiera la pena. Lógicamente, para Rubens, pues eso era fácil de decir. Pero sí es verdad que hay un grupo de pintores correctos, interesados, muy conocedores, muy en la línea de la vanguardia pictórica de ese momento y, sobre todo, que se ajustaban o que protagonizaron la creación de un lenguaje programático, arquetípico, muy en la línea de seguir las corrientes designadas por Trento, que eso es absolutamente valioso. Encontramos al Greco en ese panorama, ese Greco que el soslayo porque no se ajusta al planteamiento que yo estoy haciendo. Pero vamos, no se ajusta no porque no lo quiera yo hacer. El Greco no está ni en Madrid ni en el Escorial, así a grandes rasgos. Él es un pintor excepcional, posiblemente el mejor, indiscutiblemente, que, como ha dicho esta mañana Leticia Ruiz, que está en esos momentos trabajando en Toledo. Pero no se ajusta a la ideología predominante, lo que en esos momentos en Italia él viene de Roma, porque no se ajusta lo que él hace a lo que se hace en Roma, y podríamos decir que su arte de raíz veneciana, con esa técnica deshecha, con esa hegemonía del color, pero es un lenguaje alejado de los intereses ideológicos que primaban en la corte y en los principales encargos en ese momento. Maravilloso, pero, como se puede decir en español, un verso suelto. Un verso suelto. Incluso, también esta mañana, Leticia Ruiz ha comentado cómo, y eso me imagino que de ello hablará el profesor Valdovinos, en la generación siguiente también hay que entender, y sí que yo creo que podemos rastrear el eco que su arte personalísimo tuvo en los pintores de ese momento, pero no tiene más discípulo que hoy podamos reconocer o seguidor más a la línea de su arte que Luis Tristán, que lógicamente es una generación posterior. Cuando él llega a España en los años 70, desde luego Hernando de Ávila, Luis de Velasco,
Sánchez Coello, Carvajal es más joven, pero todos tenían, el propio Diego de Urbina, tienen su estilo ya hecho. Lógicamente, tendría que haber influido más en la siguiente generación, una siguiente generación que es la primera del barroco. Y lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo este grupo de pintores en Madrid y Toledo ponen las bases para el germen de lo que va a ser la pintura del primer barroco en España, partiendo de presupuestos muy similares a los que en Italia existían. Es una corte, la valoración del dibujo, por ejemplo, los encargos, algo con lo que el Greco evidentemente pues, no estaba en la línea. Hay también, a la hora de hablar, la presencia de artistas, pero también la presencia de mucha obra italiana. Las relaciones entre los Medici y la Casa de Austria en el siglo XVI muy intensas. Y son muchas las obras que llegan a las colecciones de los nobles. Yo voy a terminar precisamente poniendo una de esas obras para que vean la importancia que hay en cuanto a la relación con los pintores españoles en ese foco del centro de la península en esos momentos. El propio Bartolomé Carducho, seguramente sabrán ustedes que él actuó como intermediario en la importación de obras de arte para los nobles. Es decir, es un momento, una generación en la que abrió la posibilidad para que la siguiente generación de pintura española encontrara la definición de escuela española de pintura del primer barroco. Viendo esta pantalla, en la que ven ustedes pues, algunas de las obras más destacadas, ¿no? Luego las volveremos a ver. En la siguiente he puesto en los mismos espacios obras del Escorial. No voy a hablar exactamente del Escorial, de lo que ha hecho cada uno del Escorial, pero lógicamente el Escorial está ahí. Es como les diría yo, es el espejo donde hay que justificar, puesto que queda muy poco más. Están los mismos artistas en los mismos lugares. Blas de Prado, a ver, ¿dónde está? No está, porque Blas de Prado no interviene en el monasterio de la decoración del Escorial, solo como tasador. Pero sí está Luis de Carvajal, sí está Alonso Sánchez Coello, sí, por supuesto, está Navarrete y sí está también Diego de Urbina, que para él la obra del Escorial es un poco como el canto del cisne de su carrera. En estas imágenes, o apoyándome en estas imágenes, quiero explicar a qué me refería antes cuando decía que estaba hablando de un lenguaje, en cierto modo, único, un lenguaje estereotipado, que yo creo que se puede definir muy bien con una definición antigua de Roberto Longhi, pero absolutamente ajustada, ¿no? Del manierismo reformado. Lo que quiere Trento a partir del concilio es usar las imágenes, unas imágenes que tuvieran un estilo verosímil, más piadoso, que movieran, como dice el padre Sigüenza, a la oración, un estilo, una pintura que rechazaba la distorsión del espacio y de la forma, el capricho, que buscaba el equilibrio compositivo, la realidad mesurada, ausente de retórica, es decir, una suerte de dialéctica entre intelectualismo y emoción que los italianos dominan en ese momento y han dominado siempre, con el recuerdo de Venecia. Venecia, el Escorial se va a convertir en un crisol de influencias, evidentemente Venecia, el color de Venecia, no tanto la técnica, pero sí un cierto protagonismo del color se va a producir también en el estilo de estos artistas. Y vamos a ver también en ellos los primeros estudios de luz contrastada, como no podía ser de otra manera. Pues no sé, no había Caravaggio en aquellos momentos, pero Caravaggio estaba empezando a pintar para el Cardenal del Monte o empezando su carrera, pero estaba la obra de Tiziano en el Escorial, estaba la obra de los Bassano, está la obra del propio Cambiaso, ¿no? Que tiene una presencia pues, suficientemente relevante. Y es, desde luego, un momento en esa definición del estilo pictórico, como dijo, eso es frase del profesor Pérez Sánchez, que es posiblemente el que más se ha dedicado a este periodo, es una perfecta síntesis entre lo que es la verdad vista y la emoción sentida. Es decir, es exactamente el germen del barroco.
Estas imágenes son imágenes de estos artistas que trabajan en Toledo y en Madrid, que están ajustadas perfectamente a esa misión devocional, que tienen la claridad y sobre todo la intensa presencia. Las imágenes tenían que tener una presencia para que cumpliera la misión que en esos momentos se quería. Es un modelo propuesto por Italia, que se va a convertir en una suerte de estilo internacional en el mundo católico. Por eso he dicho antes que el Greco, que cumple o que se ajusta a ese sentido devocional, pero con otro lenguaje, es un verso suelto. Solo, no me quiero entretener, un repaso para que en su retina tengan pues algunos ejemplos, solo algunos ejemplos de cómo la pintura de los italianos que llegan en ese momento. Pues aquí tienen Cambiaso y Rómulo Cincinnato, ¿no?, en la Basílica de los Frescos del Coro. Cambiaso, que viene realmente en el año 83, se va a morir después, 2 años, pero lo que quiero que vean, bueno, es muy escurialense, que eso va a salir, ¿no?, del propio ámbito geográfico y de la decoración del monasterio, los fondos arquitectónicos, pero sobre todo ven la claridad en la composición, el equilibrio de las masas, de las formas, la hegemonía del dibujo. Es un lenguaje que se aplica a distintos momentos. Este es otro de los Cincinnato, en uno de los trípticos de estación para el claustro, que tienen pues el mismo. Él había venido en los años 60, como he dicho antes, con Patricio Cajés para participar en la decoración de fresco del Alcázar, y aquí le tienen pues con un planteamiento muy similar a lo que les acabo de decir en cuanto a lo que es la norma, el rigor, la claridad, el sentido devocional. De Patricio Cajés, perdonen porque lo he puesto en español, el Cajés con J, de Patricio Cajés no se conserva muy poca obra, pero sí que hace poco, y por eso lo he traído, se han, casi diría yo, que redescubierto algunos de sus frescos de la historia de José para la Galería de la Reina, pero bueno, lo único que quiero es que vean pues el mismo sistema compositivo, la ausencia de ese movimiento, de ese capricho, de esa artificiosidad, de esa falta de naturalidad, no de naturalismo, sino de naturalidad que había prevalecido en el manierismo anterior, de los maestros que participaron, entre otras cosas, en el más de la biblioteca, en el claustro, en el retablo. Ahí tienen este fragmento del retablo, Tibaldi en el centro y Federico Zúcaro a derecha e izquierda. Como no iban a los maestros españoles que querían crear una academia para la enseñanza del dibujo, buscando dar a la pintura un planteamiento, una concepción, defender, no dar, defender el arte de la pintura de una manera más intelectualizada. ¿Cómo no iban a defender el dibujo si esta pintura está basada fundamentalmente en el dibujo, en la norma, en la presencia de las imágenes? Y aprovechando, lógicamente, que esos son cuadros del museo, pues no, desde luego Bartolomé Carducho no es de los más importantes que llegó, pero sí él se queda aquí en España, y él desde luego es una de las bases en las que se apoya la siguiente generación. Este descendimiento procedente de San Felipe el Real, donde tienen el eco miguelangelesco en la musculatura, la importancia del dibujo, la fuerza del color, y magnífica también a la hora de representar lo que en estos momentos se pretendía hacer, pues esta Santa Cena, que como ven ustedes, procede del Oratorio de la Reina en el Alcázar y hoy está en el Museo del Prado. Pero me interesaba mucho poner también este cuadro de Bartolomé Carducho, que está firmado y fechado, en el que no hay ningún problema de autenticidad o sobre la autoría, y que es una obra absolutamente sorprendente. Es una obra en la que ven ustedes pues claramente, no os voy a hablar de acercarse al natural y al orden y a la mesura y a la verosimilitud que he hablado en las obras anteriores, sino ven ustedes, es una obra claramente en la que se introduce lo que es el naturalismo, incluso en los contrastes de las luces, pero sobre todo en la individualización de los personajes, en la utilización de una luz dirigida, en ese interés por la realidad concreta, por los detalles, por la materia. Si esta obra no estuviera fechada y firmada sin ninguna duda,
pues dudaríamos de que una obra tan avanzada pudiera hacerse posiblemente en el entorno de Madrid. El Escorial no se sabe su procedencia, posiblemente en Madrid, en 1593, en una fecha que Caravaggio más o menos está pintando la cesta de frutas de la Ambrosiana. Es decir, que lógicamente esto muestra algo que sí, ya se ha escrito antes, ¿no? Que en el Escorial se dan una serie de circunstancias, o en Madrid en esos momentos de algo en el Escorial, la voluntad de crear un arte trentino, de acercar la representación al fiel, de buscar esa identificación del fiel y la individualización de los personajes, que eso va a plantearse definitivamente ya en la generación de Maíno, pero hay ejemplos ya, incluso, como les he dicho antes, pues, cuando se habla de Caravaggio, la influencia que tienen Caravaggio, Cremona, los Campi, Venecia y los Bassano, bueno, pues es que algunos de esos mismos planteamientos, sin llegar a la genialidad definidora de Caravaggio, se estaban haciendo también en el Escorial, en Madrid. Primero vamos a dar un breve he señalado al principio los nombres, han visto unas imágenes de los que son hay muchos más, de los artistas más significados en Toledo y en Madrid, activos en Toledo, en Madrid. Y voy a poner algunos de esos ejemplos que en cierto modo me van a valer no solamente para hablar de los pintores, sino para poner, puesto que aquí hay muchas personas jóvenes, muchos estudiantes que pueden seguir también en la dirección de estas investigaciones, cuál es el estado de la cuestión. Luis de Velasco evidentemente es uno de los artistas importantes en Toledo en los últimos años del siglo, por los encargos que tiene. Él es pintor de la catedral, sucede a su cuñado Hernando de Ávila, del que también voy a hablar. Él nunca se trasladó a Madrid, o sea, Luis de Velasco, que sepamos, él está siempre en Toledo, y a él le sucede, como a muchos otros pintores de ese momento, que no se conserva obra suficiente. Hay muchísima documentación, hay muchos investigadores, yo misma, que hemos publicado documentación. El problema de la documentación es hacerla coincidir con las obras que existen, porque no hay que fiarse de la documentación, lo digo, por supuesto que estoy no a años luz, a milenios luz de la profesora Gregory, que dijo esta mañana que había que mirar la pintura. Hay que encontrar documentación, pero hay que mirar la pintura, que es a lo que se dedica pues la mayoría de las personas que trabajan en este museo. Para los estudiantes que puedan querer seguir su trayectoria profesional en el ámbito, por supuesto, de la investigación y de los museos, yo les recomiendo que siempre miren la pintura. Este es un retablo que se conserva, como están viendo, en la Catedral de Toledo, es un retablo de una capilla, en el que está pintado y documentado como obra de Luis de Velasco. ¿Qué será de Luis de Velasco? No digo que no. Ahora les voy a decir cuál es mi duda. Bueno, esta es unas obras no reproducida. Aquí está en la capilla de San Blas, dedicada al fundador, siglos antes, de la capilla, que fue el arzobispo Pedro Tenorio, en San Blas, en el centro, y una serie de personas que rodean un grupo. Ese abigarramiento, ese amontonamiento de las figuras, desde luego, nos puede recordar al Greco perfectamente, como lo recuerda el Greco a algunos de los modelos. Esto es más escurialense, quizá más en la órbita de la influencia de Luis de Carvajal, son formas también más hechas. Aquí hablábamos del perfil, ese perfil que decían esta mañana, de corte clásico. Bueno, esto puede ser Luis de Velasco, que es un hombre de su tiempo, es decir, ve a una figura magnífica como es el Greco y, lógicamente, recoge algunos de sus planteamientos, como los recoge también en estos laterales con los evangelistas. Yo creo que el canon de las figuras, además esa cabeza pequeña, un planteamiento alargado, recuerda al Greco, las figuras de algunos de los apóstoles, pero luego el propio Luis de Velasco cobra los laterales del retablo en 1587, esta presentación de Jesús y San Antonio Abad.
Como ustedes comprenderán, eso me refería antes cuando a que hay que mirar. No es la misma mano, no puede ser la misma mano. Yo no sé decir ahora mismo, hay algunas obras, conozco semejantes a esta que estamos viendo. El problema también de muchos de estos pintores de ese momento es que han desaparecido las obras y que luego es algo que, fíjense, yo creo que está muy unido también, o unido en parte a la pintura española, que es la participación de taller, la falta de exigencia de calidad en muchos de los clientes. No es lo mismo un retablo para Felipe II, una pintura para Felipe II, que un retablo para la iglesia de Arcicolla o el Casar de Escalona. Ahí vemos restos de retablos de este periodo que se quedan, la verdad es que están muy mal conservados, lo que queda, y es muy difícil de poder rastrear, ¿no?, una línea de seguimiento estético. Ese es uno de los problemas. El otro artista que trabaja en Toledo pero que se va a Madrid es Hernando de Ávila, que es también, como es cuñado del anterior, pintor de la catedral. De hecho, lo es desde 1565 y 81. En el 81, la década de los 80, decide irse a Madrid. Allí es donde va a trabajar, va a convertirse en pintor del rey, en pintor de Felipe II, va a ser un importante iluminador. He puesto Museo del Prado porque este es el libro de coro el libro de retratos de los reyes, que es una de sus obras más conocidas, hecha en pluma y acuarela, es un encargo de Felipe II. Tiene también numerosos libros de coro para el Escorial y sabemos que fue autor de un libro del arte de la pintura, un texto teórico, que es solo conocido por el testimonio de Diego Villalta, en 1590, en su libro de las estatuas antiguas, es un libro de biografía de pintores españoles, que a la vez lo recoge en su libro de texto de fuentes importantísimo, Sánchez Cantón. Este es uno de los retablos que se conservan documentados de Hernando de Ávila. Esta es una mala pintura, evidentemente. Este es un retablo, bueno, ven ustedes, lo he reproducido, de un libro, un planteamiento bastante flojo en las pinturas, en la figura de San Jerónimo, tiene errores anatómicos. Esto no tiene nada que ver con lo que he puesto anteriormente, y eso es lo que digo, que hay que discernir, el poder saber, queda tan poco. La mayoría de los retablos en la provincia de Toledo pues presentan un planteamiento estilístico no tan bajo de nivel como el que están viendo ustedes ahora. El mejor pintor, evidentemente, es Blas de Prado, que también fue pintor de la catedral, es copintor oficial con Luis de Velasco, del que se conserva también muy poquita obra. Quizás esta es su obra más conocida, pero es un artista que tiene un peso, una calidad, ¿no?, una personalidad que desde luego nos muestra en su obra el conocimiento de Italia. Tiene este famoso cuadro de la Virgen, la Sagrada Conversación, con los santos, y Alonso de Villegas que murió algo después de 1615, que fue un importante humanista y literato dentro del ámbito de la literatura piadosa española, y que fue autor, entre otros, del Flux Sanctorum, entre 1578 y 1594, que es un texto muy utilizado por los escritores, predicadores, pero también por artistas posteriores. Evidentemente, el modelo de la Virgen es una Madonna italiana, relacionada posiblemente con Muziano, no solamente Rafael o sus seguidores, pero posiblemente más con Gerolamo Muziano. Ahí tienen ustedes esa grandiosidad romana, tiene un cierto esfumato elegante que recuerda a Correggio, y un valor en el color, no un tratamiento técnico, pero sí un valor del color que desde luego tiene un eco veneciano. Blas de Prado fue muy elogiado por sus contemporáneos, pero como retratista él viajó. Un dato curioso, que el profesor Serrera, que esta mañana también ha sido citado en varias ocasiones, que también trabajó sobre este periodo, publicó algunos documentos que avalan algo que ya se conocía por fuentes antiguas, que él, a expensas de Felipe II, viajó a la corte del sultán de Marruecos y allí realizó una serie de pintores, tuvo una serie de obras no conocidas, estuvo bastantes años, pero bueno, quizás su valor como retratista lo pueden ustedes apreciar en este detalle del cuadro que les acabo de proyectar. Y también Blas de Prado, que fue alabado por Carducho, por Pacheco, por Lázaro Díaz del Valle, por Giuseppe Martínez, por Palomino, por aquellos que han tratado el tema de la pintura
pintura, los tratadistas, es un nombre que hoy es sorprendente, no puede ser incluido en estos textos alguien que no mereciera la pena, pues es también incluido como maestro de Sánchez Cotán, como pintor de flores y de frutas, aunque no se conoce ninguna obra suya. Sí, segura, porque está firmada este retablo de Santa Leocadia de Talavera, en la que yo veo, y como les he dicho al principio, sería, aunque no era por ahí el camino por donde iba la pintura en ese momento, absolutamente es imposible que los artistas toledanos no recibieran el eco del Greco, ¿verdad? Otra vez, aquí hay en esta figura una inestabilidad, que no vemos en absoluto en el cuadro anterior y que posiblemente lo que estamos encontrando en esta obra es una influencia del Greco. De Miguel Barroso no se sabe prácticamente nada, salvo la autoría de algunos de dos trípticos de estación en el claustro del Escorial. Este es uno de ellos. Ven ustedes cómo el recuerdo de Cincinnato, por ejemplo, que pinta también obras semejantes, está presente, y otra vez volvemos a esos rompimientos de gloria, pero esa ordenación clara de las composiciones. No hay nada. Pérez Sánchez publicó hace años este cuadro, que evidentemente es una composición extraída del tríptico del Escorial. Y también estoy hablando, como ven ustedes, de toledanos, pues Carvajal, que es un hombre muy joven cuando llega al Escorial. Su llegada al Escorial pues es posiblemente debido a que él era hermano de Juan Bautista Monegro, porque era demasiado joven para que en el año 79 se le comprara, me parece, en mi opinión, este cuadro y otros para el monasterio del Escorial, que fuera su ingreso en la Fundación Filipina como uno de los pintores más jóvenes que participaron, entre otras cosas, en la realización de las parejas de santos de la Basílica tras la muerte de Navarrete. Está documentado que al menos 2-3 años antes estaba en Roma, en documentos en los que le sitúa en la Academia de San Lucas de Roma, y en esa Roma en la que él pudo ver la obra, conocer a Muziano, a Marcello Venusti, a Scipione Pulcione y al jesuita Giuseppe Valeriano. Estoy seguramente que son influencias que fluctúan en su arte. Si esta es una Magdalena, que es uno de los primeros ejemplos que conocemos de su producción, en el que ve la valoración de la forma, el sentido corpóreo, dibujístico, muy italiano, muy propio de ese momento que yo les he descrito. Estos son dos obras que pertenecen, la primera, el San Nicolás, el Santo Agustino, está firmado y fechado, el San Blas de Yepes no, pero las dos se sitúan en los últimos años. Él muere en 1507, joven, y yo creo que pueden ver en las dos ese avance de la pintura de ese momento hacia una voluntad más individualizadora, de un realismo más concreto, y en el caso, desde luego, de San Blas, algo que es indiscutible, es el canon de la figura y la técnica. No tiene nada que ver esta técnica dibujista prieta, lisa, no se ve con toda claridad, evidentemente, pero en el tratamiento, incluso los efectos luminosos del fondo, especialmente en el San Blas, nos habla de un paso adelante hacia el naturalismo. Cuando trabaja en el Escorial está más dentro de esa norma general de lo que se exige, ¿no?, desde el punto de vista del mensaje contrarreformista. Este es uno de los trípticos, es uno de los pintores españoles que más pinta en el Escorial. Ahí su estilo, como os he dicho, pues hay que hablar de su relación con Venusti, quizá, pero también con Zúcaro, porque, aunque perdonen las imágenes, porque no hay otras, ¿no?, el mismo tríptico que ven ustedes de la Epifanía es el del Nacimiento, pero bueno, este es uno de los trípticos de Carvajal cerrado, y este es el
el altar de las reliquias, pintado por Zúcaro, también cerrado, para que los he puesto juntos, para que vean hasta qué punto, pues no sé, ese concepto elegante y dulce de Zúcaro, el tratamiento de los rompimientos de gloria con estos ángeles idealizados, grandes, pues está muy en la línea Carvajal, siguiendo la línea, lo que se hacía en aquellos momentos los italianos en el Escorial. Si se fijan, con esta fotografía es tan mala que si yo le digo que tiene algún efecto luminoso me tienen que creer, claro, porque es que se ve así de mal, pero si ven esta figura, ¿no?, de este pastor, ¿no?, con los mofletes inflados, soplando con un cierto juego de luces, se recuerda un modelo basanesco, un modelo de Bassano, al soplón del Greco, es decir, el conocimiento de ese tipo de pintura en esos momentos. Fíjense en los santos que él pinta cuando muere Navarrete, que ahora vendrá, porque yo estoy hablando de los toledanos que van a Madrid, y bueno, ya llegamos a Madrid, tampoco me voy a entretener demasiado. Al morir Navarrete, es un encargo de 32 lienzos de parejas de santos, bueno, los apóstoles, los evangelistas y los santos, y él se va a encargar de hacer 7, creo, 7 de ellos. Ese encargo, tras el fallecimiento de Navarrete, van a las parejas santos del Escorial, los realizan Diego de Urbina, Sánchez Coello y Luis de Carvajal. Diego de Urbina y Sánchez Coello mayores, con prestigio en la corte, y Carvajal joven, relativamente joven. Luego, digamos que hablaré algo de él, pero precisamente se ha escrito como los santos de Carvajal son desde el punto de vista de la mirada hacia el siglo XVII, los planteamientos más naturalistas. Fíjense cómo son todos esos santos representados, inventados, sin embargo tienen un realismo, una naturalidad en la descripción de los rostros, ¿no?, realmente fantástica, ¿no?, de un pintor que avanza en esa línea. Es más, se ha elogiado siempre muchísimo en San Antonio de Padua por su naturalismo, mucho más avanzado. Fíjense, por ejemplo, en los retratos de santas es más idealizado, utiliza un canon simplemente con ese talle alto, pues mucho más alargado. Aquí hay una descompensación de proporciones que nos habla, evidentemente, que estamos a finales del siglo XVI. Y de Carvajal, fresquista, ya saben que el fresco no es una técnica habitual entre los españoles, sin embargo, él sí que en su tiempo en Italia, en su estancia en Italia en los años 70, debió de aprender la técnica, y su último encargo, un encargo el que yo dudo que está publicado como Luis y Francisco de Carvajal, estos frescos de la Sala de la Infanta del Palacio del Pardo, yo creo que es solo de su hijo Francisco, porque firma el contrato a principios del año 7 y unos pocos meses después Carvajal muere. Su hijo Francisco, evidentemente, será quien los hace, y Francisco es uno de los pintores que marcha al Nuevo Mundo y que va a seguir su carrera en México. Pero yo creo que esto es simplemente quizá un recuerdo, una alusión a su formación. Y Navarrete, no estoy haciendo un planteamiento cronológico, sino he hablado de Toledo porque era el primer foco y les he tratado de explicar qué pasa con los pintores de ese momento, cómo se van decantando hacia Madrid, y les he dicho al principio, Juan Fernández de Navarrete no tiene relación con Toledo, por lo menos desde el punto de vista de formación, incluso ni siquiera de su corta vida. Ya saben que él es mudo de nacimiento, que él nace en Logroño, que posiblemente después de la desaparición de Becerra pues es uno de los artistas que más atrae a Felipe II, y de hecho él va a recibir un encargo que desgraciadamente no llega a hacer, el encargo más importante que hace Felipe II, los 82 cuadros de parejas de santos para la Basílica, y el retablo, un retablo del que se conserva un proyecto, un boceto publicado por Rosemary Mulcahy, pero que no llegó a hacer por su muerte. Él va a Italia y es evidentemente en ese manierismo reformado de Roma a Florencia,
donde se forma. Este es un cuadrito que está, como ven ustedes, en el Prado, que es quizá por el que le conoce Felipe II, y es un cuadro en el que, por un lado, otra vez vemos esa hegemonía del dibujo, ese sentido musculoso, esa potencia de la forma en el desnudo de la figura de Jesús, una frialdad, una cierta frialdad en los colores muy propio de la Roma de esos momentos. Y si recuerdan, valorando sus obras del Escorial, el padre Sigüenza habló de que se había formado, comentó que se había formado en Italia con Tiziano. Viendo este cuadro, no. Lo que después, digamos, la crítica, los estudiosos defienden es que él, cuando conoce a Tiziano, la obra de los venecianos, su técnica, en sentido pictórico, es en el Escorial. Ahí tiene una técnica absolutamente dibujística. Incluso hay una minuciosidad preciosista en la técnica, en los fondos, en los plegados, que puede tener un eco flamenco, cosa nada rara, porque de hecho uno de los troncos fundamentales de formación en España a lo largo del siglo XVI era también el mundo flamenco. Solo para comparar, en dos cuadros que tienen, de los que él va a realizar para la sacristía de la Basílica o para el colegio del propio monasterio, ahí ven ustedes con muy poca diferencia de tiempo, pero mientras el de San Jerónimo está inspirado en un grabado de Durero y presenta, como les he dicho antes, no solo esa valoración de la anatomía, sino esa técnica tan minuciosa de raíz muy flamenca. Sin embargo, en el Martirio de Santiago, que es uno de los cuadros paradigmáticos de la pintura en España a finales del siglo XVI, en la que vemos el estertor de la muerte, esa voluntad de impresionar al fiel, que es realmente el ABC de transmitirle al fiel el momento tremendo, ¿no?, del martirio del santo, que es germen de lo que va después de hacer el barroco, a pesar de lo temprano de la fecha. Pues yo creo que tanto en la representación de los lejos, ¿no?, el paisaje del fondo, en la técnica, pues estamos hablando de Venecia. Incluso el punto de vista un tanto alto recuerda al mundo de Tintoretto. Y en estas dos obras, en la sacristía de la adoración de los pastores para la sacristía del colegio, pues ahí tiene ya una obra donde el estudio de la luz, ¿no?, es absolutamente de origen veneciano, de Vasaro, el foco de luz está dentro de la obra, es el niño del que emerge, el niño como fuente de salvación que se define con la utilización de la luz, esos contrastes luminosos que absolutamente están mostrando en tan poco tiempo la extraordinaria evolución de Navarrete. Y este entierro de San Lorenzo, también para la capilla del colegio del Escorial, que deja sin terminar. Él es el autor, como ya les he dicho, de las primeras 7 parejas de santos. Ahí tienen, pues, posiblemente las más reproducidas de la pintura de ese momento, donde ven, pues, como les decía antes, fíjense, el tratamiento de las luces en el fondo, la valoración física de la presencia de las imágenes, realmente esa corporeidad, ese sentido verosímil, absolutamente verosímil, no voy a decir inmediato, pero sí verosímil de las figuras, que es en ese momento lo que se quería hacer. Sánchez Coello, ya sabemos todos que es un retratista. Yo he dicho al principio que no iba a tratar a los retratistas, pero sí Sánchez Coello por varios motivos. Pero uno primero, porque él forma parte de ese grupo de artistas que van a evolucionar el tipo de pintura narrativa de la composición, independientemente de su papel absolutamente hegemónico en el retrato, porque tiene suficiente obra religiosa, más que algunos de los que yo he citado, para poder valorarle en ese contexto. Él es retratista desde la corte, desde 1560, antes había estado en Lisboa, independientemente de su formación en Flandes. Y él, antes les comentaba que cuando muere Navarrete, Felipe II elige, yo creo, a dos artistas. En ese momento tiene que terminar el encargo. Además, saben que Felipe II tiene prisa, y además así se llevó a cabo por llevar a cabo la decoración de la basílica y del monasterio, y elige a 2 pintores de prestigio, 2 pintores a los que él conocía de cerca. En el caso de Sánchez Coello no es discutible, nadie me lo va a discutir.
mentir, salvo que se quiera utilizar otro argumento. Pero es que también conocía muy bien, como les voy a explicar luego, a Diego de Urbina. Y el otro, iba a decir un chico joven, es decir, un pintor relativamente joven, que había ya dado muestras de calidad en lo que había hecho en la pintura y sobre todo un artista que había estado en Italia, en Roma, en esos momentos y que conocía de primera mano el lenguaje que Felipe II quería para los altares. Esa es la decisión de Felipe II. En los 8, Sánchez Coello, en los cuadros que hace, él solo hace, así como hemos visto en Carvajal, que tiene los trípticos de estación y algunas otras obras para la enfermería, que no, por supuesto no he puesto todas. En el caso de Sánchez Coello, él solo pinta los cuadros de parejas de santos para la basílica. Y en él observamos una frialdad en el color, en los tonos, y otra vez ese interés absolutamente dibujístico y minucioso en la técnica que se aleja, por ejemplo, de lo que hace Carvajal y se aleja mucho de lo que había hecho, yo creo que lo pueden apreciar, a pesar de que no son imágenes buenas, de lo que había hecho Navarrete, pero es su técnica del retrato, es en la que él se había manejado. El padre Sigüenza le alaba la monumentalidad, la elegante gravedad de las formas, que yo creo que pueden ustedes apreciar, pero dice, hablando de las santas, y yo creo que sí, que tiene razón, no acertó tanto, que en las figuras femeninas no acertó tanto. Ahí tienen otra obra muy escurialense, fíjense esos fondos, esa disposición de las figuras en vertical, la importancia del cuerpo de Cristo en el centro, la definición del dibujo, que nos habla de cómo el Escorial influye en él este asunto místico en el que ven perfectamente el equilibrio de la composición, la valoración del desnudo, en fin, todo lo que hemos hablado, aunque la técnica del paisaje, incluso en el propio tratamiento del rompimiento de gloria, lo recuerda mucho más en el mundo de los flamencos. Les decía, él es un pintor religioso importante, este es un retrato, esta es una imagen del retablo que es una joya, porque es de los pocos que se conservan de ese periodo en Madrid y en torno, en este caso es Segovia, el otro es el de Colmenar, que el de Colmenar es bastante lioso a la hora de atribuir. Yo he participado en esa atribución y no me he querido meter hoy en esos dibujos, pero bueno, es el maravilloso retablo de San Eutropio, en el que ven cómo él, esto es Cambiaso, es la influencia de Luca Cambiaso claramente, y aquí tienen cómo es mucho mejor compositor de las figuras aisladas, que de esas figuras estas escenas narrativas en las que desde luego el mundo del Escorial está absolutamente presente. Son quizás las figuras aisladas en el retablo, en la parte superior, laterales del Calvario, están los evangelistas, aquí tienen un ejemplo, y en el banco los padres de la Iglesia, con un tratamiento semejante, ¿no?, a lo que hemos visto. Y él es autor también de uno de los pocos velos litúrgicos que se conservan, que es para colocar en tiempo de Semana Santa, delante de era una pintura en sarga, en grisalla, de las que había muchas. El Prado tiene muchas obras, muchas sargas de esas, después de la desamortización, los problemas, pero esta es una además que está ¿cómo se dice?, en activo, es decir, que se coloca en el retablo en esos momentos. Y precisamente, ya termino con Diego de Urbina, que le he dejado al final. No me voy a detener nada mucho más, pero sí que, porque yo sé que es el más desconocido. Como les he explicado antes, por lo menos yo entiendo que cuando muere Navarrete, Felipe II soluciona el problema de las parejas de santos a través de llamando a artistas cercanos. De Diego de Urbina es un hombre de larga vida y realmente es un hombre de la generación más de Becerra, que es de la generación de Becerra del centro del siglo, porque en los años 40 o 50 él está, que de eso la verdad es que hay poca o no hemos encontrado mucha decoración, pero él trabaja con Becerra. Yo he supuesto, pero porque me gusta pensarlo, claro, no es que quizá ese conocimiento con Becerra se llevar a cabo en Italia, pero en los años 60 trabaja con él en San Jerónimo,
pinta o termina una de las sargas procesionales no litúrgicas, esos velos litúrgicos, no sabemos dónde está, si se conserva también para San Jerónimo el Real, es decir, que son artistas cercanos. Es un hombre que hoy nos es generalmente desconocido. Primero, ya digo, yo creo que se conserva algo más de obra de lo que nosotros pensamos. Yo busco, pero... Y la obra que existe muestra a un artista un valor con un pozo y de algún hombre absolutamente reconocido. Yo he dicho al principio que no iba a hacer la broma de que era su suegro cuando Lope le elogia, pero es que realmente, por ejemplo, él trabaja, colabora con Becerra por la documentación en paridad, es decir, no es un colaborador, digamos, secundario. Él, cuando Navarrete, que somos siempre tan mal enfermo, vamos, no tan mal enfermo, no pobrecillo, siempre enfermo, que está en el Escorial y los vientos y los fríos del Escorial tiene que recuperarse, viene a Madrid a casa de Urbino, que tiene varias casas además, una de ellas en la calle Mayor. Trabaja y se relaciona con Sánchez Coello. Él es quien, ¿cómo se dice esto?, tasa el retablo del Espinar y trabaja con Sánchez Coello, posiblemente, vamos, yo no lo dudo, en el retablo de Colmenar Viejo. Es amigo y colabora con el escultor Francisco Giralte, es amigo y colabora con el platero Francisco Álvarez. Estoy diciendo nombres muy importantes en la corte en esos momentos. Y también con Juan de Herrera. Hay documentación con Juan de Herrera. Y sabemos por Almarí Jordan que en el año 52 él se traslada a Portugal con el séquito de Juana de Austria, y que en el año 56 seguía en la corte lisboeta, bueno, por lo menos parece que seguía al servicio de Catalina de Austria, es decir, que es un personaje, y Felipe II le llama nuestro pintor, eso en fin que lo puede decir a más pintores, porque quiero decir que no era un pintor ajeno. Luis de Velasco, por ejemplo, Hernando de Ávila, que han llegado con más peso, por lo menos de documentación hasta nosotros, no tenían ese trato. Y les digo que se va con el séquito de doña Juana a Portugal para cuando va a contraer matrimonio con Juan de Portugal, y esa misma princesa le va, cuando ella, ya saben que regresa después de ser viuda a Madrid, y ella es la que funda el convento de las Descalzas Reales a partir del palacio donde ella misma había nacido. Él le encarga, y eso está absolutamente documentado, los retablos de los ángulos del claustro al que pertenece los dos. Este es malísimo, o sea, la foto es malísima, el cuadro, pero esta es la imagen, lo tengo en blanco y negro, como ahora verán, pero esto es uno de los Christmas que hicieron el año pasado y las conservadoras de Palacio me lo mandaron para felicitarme, puesto que yo había publicado este cuadro. Bueno, este es un Urbina que se lo encarga doña Juana para las Descalzas, los cuatro, son cuatro en la que ven cómo es un hombre que se mueve dentro de esa estética monumental, ordenada, fíjense cómo son los ángeles, es un estilo elegante y fino. Hablaba de él al principio, decía que Sánchez Cantón se queja, vamos, no se queja, me quejo yo. Sánchez Cantón hablaba de lo bueno de su pintura, ¿no? de su pintura. De él, precisamente, también está documentado, ya he dicho que él es pintor, especialista en la pintura de sargas, y estas sargas que tienen ustedes aquí, que hoy están en el Monasterio del Parral, me parecía muy largo ponerlo ahí, son propiedad del Museo del Prado, pero no son sargas para el retablo del Monasterio del Parral, sino son unas sargas que él pinta para el retablo del monasterio de Santa Cruz, del monasterio dominico de Santa Cruz de Segovia. De hecho, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena son, y esta es unas que nos habla, o sea, nos pone de manifiesto pues, el manejo de las proporciones, la elegancia compositiva, la claridad y el carácter absolutamente italianizante de la obra de Urbina, que pinta, como ya les he dicho, él completa también esas parejas de santos en el Escorial, que es iba a decir lo peor, es que cuando él llega al Escorial,
en los años 80, él está al final de su vida. Así como en Carvajal, aunque ha sido rápido lo que yo he hecho, pero sí que se le ve evolucionar desde los modelos italianos hasta un inicio de lo que va a ser la puerta hacia el naturalismo. Diego de Urbina es un hombre hecho en el Escorial y yo creo que son muy hermosas. Por ejemplo, esta pareja la pareja de las santas, pero es más deficiente. De hecho, le ha perjudicado porque, por ejemplo, en las valoraciones sobre los cuadros siempre ha sido, sobre los cuadros de la Basílica, ha salido perjudicado, teniendo en cuenta que sí, que esto es una manera no lograda de tratar de conseguir unos modelos más verosímiles. Aquí él se mueve dentro de esos planteamientos, unos planteamientos de la mesura clásica. Muchas de sus obras han, como les he dicho, desaparecido. Esta es la única imagen que tengo de una obra desaparecida. No he encontrado de dónde puede proceder. Este es el mismo rostro que una de las santas del Escorial y en ella me baso para decir, esta es una de las tablas, de hecho que hoy no me voy a meter en ese jardín, el jardín del retablo de Colmenar, un retablo en el que está documentado varios artistas, está Hernando de Ávila, está Sánchez Coello, está el propio Diego de Urbina y eso es algo que hay que hacer desde luego desde un estudio estilístico. Pero yo creo que esta es quizá la única que hace. Aquí tienen, esta es la misma que les puse antes y esta es otra de las obras desaparecidas también que se puede indiscutiblemente atribuir a este Diego de Urbina italiano dentro de lo que son los planteamientos, casi diría yo, de la estética del centro del siglo. Estas son dos obras de colección privada, posiblemente tienen las mismas dimensiones y posiblemente formaron un díptico, son obras de oratorio. Y con esta imagen quería terminar, porque ven ustedes este Scipione Pulzone que está en Castrojeriz, en la que evidentemente los dos parten, no digo que sea exactamente el mismo cuadro, de una misma estampa, del mismo grabado, quizá de una imagen directa, del conocimiento de imágenes directas por parte de Urbino, porque no es nada raro, he hablado antes de la cantidad de obras a través de los intermediarios que llegan de Sebastiano Pulzone. Hay mucha obra en España y todavía se debe conservar y, por ejemplo, la fama de Pulzone en ambientes artísticos españoles es que, si ustedes recuerdan, el cuadro del vendedor de cuadros de Antolínez, que está en la Pinacoteca de Múnich, el cuadro que tiene, la imagen que se ve, es una Virgen de la Rosa de Pulzone, es decir, que eran imágenes de devoción muy, muy conocidas. Bueno, este es un paso, como han visto ustedes, bastante rápido para explicar cuál es el estado de la cuestión, incluso actual, pero yo he tratado también de mostrarles cómo era el momento pictórico en ese momento del que Maíno parte, que desde luego toda esta generación de pintores son la base indiscutible de lo que va a ser la primera generación de la pintura en Madrid, de los Vicente Carducho, de los Nardi, de Eugenio Cajés, aunque es verdad que en esa primera generación, como ya ha demostrado con la exposición y con su trabajo Leticia Ruiz, Maíno se eleva hacia un estrato más elevado, porque Maíno es Caravaggio, que ninguno de estos pintores llegó a ese conocimiento. Nada más, gracias.